La tercera historia que les voy a contar el día de hoy tiene que ver con una de esas historias que sirve bastante para inspirar a las personas a continuar en una lucha por un ideal, para que sientas que una persona que ya lo hizo antes, una persona que abrió las puertas, una persona que a pesar de los problemas siempre luchó, ¿por qué tú no vas a poder hacerlo? Esas historias de mártires, de gente que fue precursora de un movimiento, que fue la primera en alzar la voz, en levantar la mano, en luchar contra cualquier cosa, sirve bastante para inspirar a otras personas a continuar con ese mismo legado, por decirlo de alguna manera. Y acá en Colombia, la comunidad, perdón, LGBTI, la comunidad gay en Colombia, también tiene a un mártir, también tiene a un grupo de pioneros que los ve como referentes para la lucha por la igualdad y los derechos de las personas homosexuales. Estamos hablando de los Felipitos. Este grupo de los Felipitos se fundó por allá en los años 30, en la década de los 30, y se trató del primer grupo que se aventuró a tocar el tema en el país, y su existencia hizo que la gente supiera que los miembros de la comunidad habían llegado para quedarse. ¿Qué eran los Felipitos? Era una comunidad de hombres, principalmente hombres, habían muy pocas mujeres, que todos eran abiertamente gays, lo sabía su familia, lo sabía la gente cercana, pero claro, para la década de los 30, Colombia, que de por sí es un país bastante conservador, pues para esa época era mucho más conservador que lo que es hoy en día. Y obviamente el tema de que hubiera gente que le gusta, un hombre que le gustara a otro hombre, una mujer que le gustara a otra mujer, pues era algo inaudito para esas épocas, por lo cual la gente que llegaba a sentir ese tipo de gustos hacia el mismo género, trataba casi siempre de vivir a la sombra. No salía, no lo expresaba, no podía andar de la mano con su pareja porque al final lo cogía la gente, la policía, la misma comunidad y los apedraban. Era una cosa terrible que pasaba no solamente en Colombia, en todo el mundo, y que poco a poco pues en ese tema se fue avanzando hasta que ya creo que hoy en día, aunque sí hay un poco de homofobia, debe ser un porcentaje muy pero muy pequeño, ya la gente entiende que cualquier persona puede gustarle una persona de su mismo género y le da exactamente igual. La historia que envuelve o las teorías que envuelven a este grupo de los Felipitos, que fue el primer grupo de hombres homosexuales que decidieron juntarse para socializar y para entender que esto era totalmente normal, también tiene bastantes historias que los rodean y la verdad son, no se tienen como ciertas incongruencias que más adelante vamos a hablar. ¿Por qué se llamaban los Felipitos? Es la primera pregunta que muchos se harán. No, no era porque se llamaran todos Felipe y por eso se llamaban los Felipitos, sino que se supone, y es la primera teoría que no tiene mucho sustento, y es que uno de los miembros de ese grupo de hombres que se reunían en los bares a socializar y que ya todos sabían que eran gays, pero todavía no lo divulgaban, simplemente en una pequeña comunidad lo hablaban. Entre esos miembros había uno que era un hijo del presidente de la república de ese entonces. Y claro, esa persona, ese hijo, se llamaba Felipe y él fue uno de los precursores para armar ese grupo entre hombres, para socializar, para pasar a rico, y al final se terminó casando con la pareja que él tenía. Se vistió de novias y de blanco, el novio de negro, y fueron a una iglesia y se casaron y todo esto, y fue algo que obviamente llamó la atención de los medios periodísticos porque cuando se dieron cuenta que era el hijo del presidente, pues fue un boom social para la gente pensar que el mandatario de la república tenía un hijo gay, que para esas épocas era una cosa totalmente inconcebible. Esa es la primera teoría de por qué se llamaban los Felipitos, y obviamente porque el hijo de ese expresidente se llamaba Felipe. Pero aquí es donde empiezan los primeros problemas. Los presidentes, para la época en la cual se cuenta esa historia de los Felipitos, se dice que es entre los 30 y los principios de los años 40, los presidentes que estaban en esa época, Enrique Olaya Herrera, estaba Alfonso López Pumarejo, Eduardo Santos y Alberto Lleras Camargo. Ahí como estamos hablando de 4, 4, 4 y 4, 16 años aproximadamente, que es donde se supone que transcurrió la historia, pues estaban estos 4 presidentes. El problema es que ninguno de esos 4 presidentes tuvo hijos o sobrinos o nietos llamados Felipe. Entonces ya empezamos con los primeros problemas de si esta historia de los Felipitos es real o no. Obviamente, como les digo, es una historia que sirve para motivar a que muchas personas que sienten que no están encajando en la sociedad simplemente por sus gustos sexuales, pues entiendan que no hay ningún problema en que lo digan abiertamente y que sean felices con lo que ellos deciden. Pero pues como les digo, también tiene partes en las que uno dice, es más una historia para inspirar que una historia real. El siguiente punto que sirve para inspirar a las personas que tienen tendencias homosexuales es que este grupo de los Felipitos en los años 30 y 40 fueron los precursores en el cambio de una
no sé si eran normas, leyes o simplemente pensamientos que se tenían acá en Colombia, de que el homosexualismo, de que el que te gustara una persona del mismo género, era médicamente una enfermedad. Para la gente que no lo sabía, hasta el 31 de diciembre de 1936, ser gay en Colombia me da risa porque es como, ¿qué? O sea, ¿por qué? Pero bueno, hasta el 31 de diciembre de 1936, ser gay en Colombia era algo por lo cual tú podías ir a la clínica, al hospital. Buenos días, ¿cómo está, señorita enfermera? Mire, es que siento que me gusta mi primo. Tranquilo, señor, pase a la sala 402, por favor, doctor. El señor siente que es gay. Ah, bueno, venga, señor, vamos a darle una amoxicilina, un ibuprofeno. O sea, era algo que se trataba. Me genera bastante curiosidad saber cómo lo trataban. O sea, si yo antes de 1936 sentía que me gustaba Falcao García de ese momento y yo iba a una clínica, ¿qué me hacían? Es una pregunta que yo me hago. Yo llegaba y decía, doctora, siento que me gusta un hombre. Y, o sea, bueno, ¿y qué hacían? Porque en esa época era una enfermedad que se podía tratar, que tenía una cura, que tenía un tratamiento. Y eso me parecía bastante genial. No lo investigué para este podcast, pero les prometo que lo voy a averiguar. Y en otro podcast les cuento cómo se curaba la homosexualidad antes de 1936 en Colombia, porque creo que va a ser una gran historia. Pues bueno, se supone que como este grupo de los Felipitos eran personas de estrato alto que se juntaban con hijos de presidentes y todo esto, pues empezaron a tener bastante poder en el tema de las decisiones que se tomaban en el país de manera secreta, porque obviamente no podían salir a la luz y decirle a todo el país que eran gays porque nadie los iba a aceptar, pero al tener tanta influencia en ciertos niveles sociopolíticos de Colombia muy altos, lograron que varios senadores, varios congresistas, el presidente y muchas personas en el Congreso de la República lograran cambiar esa, no sé si ley, norma o simplemente pensamiento que se tenía de que la homosexualidad era una enfermedad que se podía curar. Se dice que el grupo de los Felipitos, así calladitos, sin armar mucho escándalo, lograron cambiar eso acá en Colombia y lograron que el país fuera un poco o aceptar un poco más a la comunidad LGBTI. Esa es la historia de los Felipitos, un grupo que sin duda alguna sentó un precedente en la historia de Colombia para las personas con tendencias homosexuales, para que pudieran estar más tranquilos, para que pudieran ser considerados como personas normales sin pensar que estaban enfermos. O sea, tú podías tener fiebre, podías tener dolor de cabeza, podías tener una caries en una muela o podías ser gay. Cualquiera de las cuatro te las atendía el hospital. Es una cosa increíble que conocí, la verdad, cuando leí la historia de los Felipitos, el primer grupo de hombres homosexuales que sentó un precedente en la historia de Colombia al lograr que no se considerara la homosexualidad como una enfermedad el 31 de diciembre de 1936. La historia para mí tiene a un 5 de 10, 5, 6 de 10, no porque sea mala, porque me parece que es una gran historia y que de verdad, lo que les digo, es una historia que sirve para inspirar a las personas a que vean que si otra persona lo hizo antes, cuando era más difícil, ¿por qué no hacerlo ahora? Pero sinceramente creo que es mentira, porque en tres aspectos que tiene la historia. El primero, que se llamaban Felipitos porque era el hijo de un expresidente que estaba en ese grupo y que al final se casó y se llamaba Felipe, y como ya lo pudimos evidenciar, ninguno de los presidentes entre el 30 y el 50 tuvieron hijos o sobrinos que se llamaran Felipe, así que ya tuvimos ahí un problema. Segundo, se dice que, lo que les digo, fue un acto bastante importante o bastante llamativo en Colombia, que el hijo del presidente se casara con otro hombre y él fuera el que se vistiera de novia y todo esto, y que los cogió la policía y De eso tampoco hay ningún tipo de prueba, foto o artículo en un periódico. Y tercero, el hecho de que se dice que los Felipitos lograron que en Colombia se dejara de considerar la homosexualidad como una enfermedad gracias al poder que ellos tenían y la influencia que ellos tenían en la alta sociedad. Pues también se dice que es falso, porque se dice que acá en Colombia, como en el resto de Latinoamérica, se dejó de considerar el homosexualismo como una enfermedad, simplemente como reacción en cadena de lo que ya estaban haciendo otros países, principalmente europeos y norteamericanos, que en otros países poco a poco se fue entendiendo que ser gay no era ninguna enfermedad, se fue aboliendo ese pensamiento y poco a poco pues fue cayendo en los demás países hasta que llegó a Colombia. Por esa razón creo que los tres aspectos más importantes de la historia de los Felipitos no son reales, pero no deja de ser una historia bastante interesante al pensar que pues eso, un grupo de homosexuales en los años 30 tan conservadores en Colombia lograron hacer nada más y nada menos
que la constitución del país dejara de considerar el homosexualismo como una enfermedad. Pensar que un grupo tan pequeño y tan sigiloso como los Felipitos lo logró, pues es bastante inspirador.